Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión, aprovechando las fechas en las que nos encontramos, hemos pasado el Domingo de Ramos y entramos en la Semana Santa, ¿no? Fechas en las que celebramos la Pasión y la Resurrección de Cristo. He decidido subir unos textos de Guénon que abordan el tema del Santo Grial. Este primer vídeo va a tratar sobre un texto de Guénon en el que habla sobre un libro de White, un ensayo de este mismo tema, el Santo Grial, y cómo Guénon le hace una serie de anotaciones, de correcciones, que me parece que son imprescindibles para tener en cuenta y acercarnos a lo que es la leyenda del Grial como tal. Este texto entonces es más genérico. El segundo vídeo que publicaremos ya sí será sobre el simbolismo del propio Grial, de la copa, del vaso. Este texto que vamos a ver en este vídeo es importante porque da una serie de claves imprescindibles para entender cómo funciona el esoterismo en relación con el exoterismo, sus vínculos y cómo funciona, ¿no?, cada uno en su propio ámbito. Cuando hablamos del Grial solemos entender este tema como una leyenda folclórica, una leyenda literaria, y vamos a ver cómo lo aborda Guénon, que no es desde ese punto, sino desde un punto de vista esotérico, y me parece muy interesante para poder ya comprender después lo que es el simbolismo del Grial y cómo entonces un simbolismo tan profundo y ese conocimiento podía estar en manos, digamos, de las clases populares, ¿no? Cómo esto no puede ser posible y cómo lo explica Guénon en este texto. Entonces me parece bastante importante y esencial para poder entender no solo cómo opera el esoterismo en el mundo, sino lo que ocurre cuando una tradición se repliega y deja paso a otra, pero siempre con una conservación del contenido, de su propia tradición, que adquiere unas nuevas formas en combinación y en fusión con la nueva tradición que la va a suceder. Sin más dilación, comenzamos con el texto. El Santo Grial. Que la leyenda del Grial es cristiana es algo ciertamente indiscutible, y White tiene razón al afirmarlo. ¿Pero impide eso necesariamente que sea también otra cosa al mismo tiempo? Quienes tienen conciencia de la unidad fundamental de todas las tradiciones no verán en ello incompatibilidad alguna. White, en cambio, no quiere ver sino lo que es específicamente cristiano, encerrándose así en una forma tradicional particular y, en consecuencia, las relaciones que guarda con las demás, precisamente por su lado interior, parecen pasarle desapercibidas. No que niegue la existencia de elementos de otro orden, probablemente anteriores al cristianismo, pues sería ir contra la evidencia, pero no les concede sino muy escasa importancia y parece considerarlos como accidentales, como si hubiesen venido a sumarse a la leyenda desde fuera y simplemente a causa del medio en que ha sido elaborada. Tales elementos son considerados por él como pertenecientes a lo que se ha convenido en llamar folclore, no siempre por desdén, como la palabra inglesa podría dar a entender, sino más bien para satisfacer una especie de moda de nuestra época, y no dándose cuenta siempre de las intenciones que ello implica. Tal vez sea útil insistir algo sobre este punto. La concepción misma del folclore, tal como se entiende habitualmente, reposa sobre una idea radicalmente falsa, la idea de que hay creaciones populares, productos espontáneos de la masa del pueblo, y se ve enseguida la estrecha relación de esta postura con los prejuicios democráticos. Como se ha dicho con mucha justeza, el interés profundo de todas las tradiciones llamadas populares reside sobre todo en el hecho de que no son populares en su origen. Es esta una función esencialmente lunar, y es de notar que según la astrología, la masa popular corresponde efectivamente a la luna, lo cual, a la vez,
indica a las claras su carácter puramente pasivo, incapaz de iniciativa o de espontaneidad. A lo que añadimos que si se trata, como casi siempre sucede, de elementos tradicionales en el verdadero sentido de esta palabra, por deformados, disminuidos o fragmentarios que a veces puedan estar, y de cosas que tienen valor simbólico real, todo ello, muy lejos de ser de origen popular, no es ni siquiera de origen humano. Lo que puede ser popular es únicamente el hecho de la supervivencia, cuando esos elementos pertenecen a formas tradicionales desaparecidas, y en este aspecto el término folclore adquiere un sentido bastante próximo al de paganismo, tomando en cuenta la sola etimología de este último término y eliminando la intención polémica e injuriosa. Así conserva el pueblo, sin comprenderlos, los residuos de tradiciones antiguas que se remontan a veces incluso a un pasado tan remoto que sería imposible de determinar y que es costumbre contentarse con remitir, por tal razón, al dominio oscuro de la prehistoria. Cumple con ello la función de una especie de memoria colectiva más o menos subconsciente, cuyo contenido ha venido manifiestamente de otra parte. Lo que puede parecer más sorprendente es que cuando se va al fondo de las cosas se verifica que lo así conservado contiene sobre todo, en formas más o menos veladas, un número considerable de datos de orden esotérico, es decir, precisamente lo menos popular por definición, y este hecho sugiere de por sí una explicación que nos limitaremos a indicar en pocas palabras. Cuando una forma tradicional está a punto de extinguirse, sus últimos representantes pueden muy bien confiar voluntariamente a dicha memoria colectiva lo que de otro modo se perdería sin remedio. Es en suma el único recurso para salvar lo que puede salvarse en cierta medida. Al mismo tiempo, la única incomprensión del vulgo es garantía suficiente de que lo que poseía un carácter esotérico no será así despojado de este carácter, sino que permanecerá solamente como una especie de testimonio del pasado para aquellos que en otros tiempos sean capaces de comprenderlo. Dicho esto, no vemos por qué ha de atribuirse al folclore, sin más examen, todo lo que pertenece a tradiciones distintas al cristianismo, haciendo de él excepción única. Tal parece ser la intención de White, cuando acepta esa denominación para los elementos precristianos, en especial para los celtas, que se encuentran en las leyendas del Grial. No hay a este respecto formas tradicionales privilegiadas. La única distinción que ha de hacerse es la de formas desaparecidas y formas actualmente vivas. Por consiguiente, todo el problema se reduce a saber si la tradición celta había realmente dejado de vivir cuando se constituyeron las leyendas en cuestión. Esto es, por lo menos, discutible. Por una parte, esa tradición pudo haberse mantenido mucho más tiempo de lo que ordinariamente se cree, con una organización más o menos oculta. Y por otra, esas mismas leyendas pueden ser más antiguas de lo que piensan los críticos, no porque haya habido forzosamente textos hoy perdidos, cosa a la que no damos más credibilidad que White, sino porque pueden haber sido primeramente objeto de una tradición oral que puede haber durado varios siglos, lo que está lejos de ser un hecho excepcional. Por nuestra parte, vemos en ello la señal de un ensamblaje entre dos formas tradicionales, una antigua y otra a la sazón nueva, la tradición celta y la tradición cristiana, ensamblaje merced al cual lo que debía ser conservado de la primera fue en cierto modo incorporado a la segunda, modificándose sin duda hasta cierto punto en cuanto a la forma exterior, por adaptación y asimilación, pero no transponiéndose a otro plano como pretende White, pues hay equivalencias entre todas las tradiciones regulares. Hay, pues, algo distinto a una simple cuestión de fuentes, en el sentido que lo entienden los eruditos. Sería quizá difícil precisar exactamente el lugar y la fecha en que se ha operado este ensamblaje, pero ello no tiene sino un interés secundario y casi exclusivamente histórico. Por lo demás, es fácil comprender que esas cosas son las que no dejan huellas en documentos escritos. Quizá la iglesia celta o culdea merece más atención al respecto de la que White parece dispuesto a concederle. Su misma denominación podría darlo a entender así,
No hay nada de inverosímil en que haya tras ella algo de otro orden, no ya religioso, sino iniciático, pues como todo lo que se refiere a los vínculos existentes entre las diversas tradiciones, aquello que de aquí se trata depende necesariamente del dominio iniciático o esotérico. El exoterismo, sea religioso o no, nunca traspasa los límites de la forma tradicional a la cual pertenece propiamente. Lo que sobrepasa estos límites no puede pertenecer a una iglesia como tal, sino que ésta puede servirle solamente de soporte exterior, y esta es una observación sobre la que tendremos oportunidad de volver más adelante. Se impone asimismo otra observación, que concierne más en particular al simbolismo. Hay símbolos que son comunes a las formas tradicionales más diversas y alejadas, no a consecuencia de préstamos, que en muchos casos serían totalmente imposibles, sino porque pertenecen en realidad a la tradición primordial, de la cual todas esas formas proceden directa o indirectamente. Tal es precisamente el caso del vaso o de la copa. ¿Por qué lo relativo a estos objetos no sería sino folclore cuando se trata de tradiciones precristianas, mientras que solo en el cristianismo sería un símbolo esencialmente eucarístico? Lo que ha de rechazarse aquí no son las asimilaciones propuestas por Bourneuf u otros, sino las interpretaciones naturalistas que ellos han querido extender al cristianismo como a todo el resto, y que en realidad no son válidas en parte alguna. Sería preciso, pues, hacer aquí exactamente lo contrario de lo que hace White, quien, deteniéndose en explicaciones exteriores y superficiales que él acepta sin problemas cuando no se trata del cristianismo, ve sentidos radicalmente diferentes y sin relación mutua allí donde no hay sino aspectos más o menos múltiples de un mismo símbolo o de sus diversas aplicaciones. Otra cosa hubiese sido, sin duda, de no haberse visto impedido por su idea preconcebida de una especie de heterogeneidad entre el cristianismo y las demás tradiciones. Del mismo modo, White rechaza acertadamente, en lo que concierne a la leyenda del Grial, las teorías que apelan a pretendidos dioses de la vegetación, pero es lamentable que sea mucho menos neto respecto a los misterios antiguos, que tampoco tuvieron nunca nada que ver con ese naturalismo. Los dioses de la vegetación y otras historias del mismo género no han existido jamás sino en la imaginación de Fraser y otros como él, cuyas intenciones antitradicionales no ofrecen ningún género de dudas. En verdad, más parece que también White está influido, en mayor o menor medida, por cierto evolucionismo. Esta tendencia es especialmente patente cuando declara que lo importante es mucho menos el origen de la leyenda que el último estado a que llegó ulteriormente, y parece creer que hubo de haber del uno al otro una especie de perfeccionamiento progresivo. En realidad, si se trata de algo que tiene carácter verdaderamente tradicional, todo debe, al contrario, estar dado desde el comienzo, y los desarrollos ulteriores no hacen sino tornarlo más explícitamente, sin añadidos novedosos venidos de fuera. White parece admitir una suerte de espiritualización, por la cual un sentido superior hubiese podido venir a injertarse en algo que no lo contenía originalmente. De hecho, lo que ocurre generalmente es más bien lo contrario, y eso recuerda en exceso las concepciones profanas de los historiadores de la religión. Encontramos acerca de la alquimia un ejemplo muy llamativo de esta especie de trastueque. White piensa que la alquimia material ha precedido a la espiritual, y que ésta no ha aparecido sino con Cugnat y Jacob Boehme. Si conocieran ciertos tratados árabes muy anteriores a estos, se vería obligado, aun ateniéndose a los documentos escritos, a modificar tal opinión. Es más, puesto que reconoce que el lenguaje empleado es el mismo en ambos casos, podríamos preguntarle ¿cómo puede estar seguro de que en tal o cual texto no se trata sino de operaciones materiales? La verdad es que los autores no siempre experimentaron la necesidad de declarar expresamente que se trataba de otra cosa, la cual al contrario debía inclusive ser velada por el simbolismo utilizado. Y si después se dio el caso de que algunos lo declararan, fue sobre todo frente a degeneraciones debidas a que había ya gentes que ignoraban el valor de los símbolos y tomaban todo a la letra,
y en un sentido exclusivamente material. Eran los sopladores, precursores de la química moderna. Pensar que puede darse un sentido nuevo a un símbolo que ya no lo poseyera de por sí es casi negar el simbolismo, pues equivale a hacer de él algo artificial, sino enteramente arbitrario, y en todo caso puramente humano. En este orden de ideas, White llega a decir que cada uno encuentra en un símbolo lo que él mismo pone, de modo que su sentido cambiaría con la mentalidad de cada época. Reconocemos aquí las teorías psicológicas caras a buen número de nuestros contemporáneos. ¿No teníamos razón al hablar de evolucionismo? A menudo lo hemos dicho y nunca lo repetiremos demasiado. Todo verdadero símbolo porta en sí sus múltiples sentidos, y eso desde el origen, pues no está constituido como tal en virtud de una convención humana, sino en virtud de la ley de correspondencia, que vincula todos los mundos entre sí. Ahora bien, si algunos ven esos sentidos mientras otros no los ven, o los ven solo en parte, eso no quita para que estén realmente contenidos en él, y el horizonte intelectual de cada uno es lo que establece toda la diferencia. El simbolismo es una ciencia exacta y no una ensoñación donde pueda darse libre curso a las fantasías individuales. No creemos, pues, en este campo en invenciones de poetas, a las cuales White parece dispuesto a conceder gran relevancia. Tales invenciones, lejos de recaer en lo esencial, no hacen sino disminuirlo, deliberadamente o no, envolviéndolo en las apariencias engañosas de cualquier ficción. A veces éstas lo disimulan demasiado bien, pues cuando están excesivamente presentes resulta casi imposible descubrir el sentido profundo y original. ¿No fue así como entre los griegos el simbolismo degeneró en mitología? Este peligro es de temer sobre todo cuando el poeta mismo no tiene conciencia del valor real de los símbolos, pues es evidente que puede darse este caso. El apólogo del asno portador de reliquias viene aquí a cuento, al igual que en muchas otras ocasiones, y el poeta entonces desempeñará un papel análogo al del pueblo profano que conserva y transmite sin saberlo datos iniciáticos, según decíamos más arriba. La cuestión es aquí particularmente pertinente. ¿Los autores de las novelas de Grial estuvieron en este último caso o, al contrario, eran conscientes en mayor o menor grado del sentido profundo de lo que expresaban? No es fácil responder con certeza, pues también aquí las apariencias pueden engañar. Ante semejante mezcla de elementos sin sentido e incoherentes, se inclina uno a pensar que el autor no sabía de qué hablaba. Pero no es necesariamente así, pues sucede a menudo que las oscuridades y aun las contradicciones son deliberadas, que los detalles inútiles tienen la expresa finalidad de extraviar la atención de los profanos, de la misma manera que un símbolo puede estar intencionalmente disimulado en un motivo más o menos complicado de ornamentación. Los ejemplos de este género abundan, sobre todo en la Edad Media, aunque solo nos fijáramos en Dante y los fieles de amor. El hecho de que el sentido superior se hace menos transparente en Chrétien de Troyes, por ejemplo, que en Robert de Borron, no prueba, pues, necesariamente que el primero haya sido menos consciente del sentido simbólico que el segundo. Y menos aún cabe concluir que ese sentido está ausente en sus escritos, lo cual representaría un error comparable al de atribuir a los antiguos alquimistas preocupaciones de orden únicamente material, por la sola razón de que no hayan juzgado oportuno escribir literalmente que su ciencia era en realidad de naturaleza espiritual. Si para White, según parece, algunas cosas son demasiado materiales para resultar compatibles con la existencia de un sentido trascendente en los textos donde se hallan, habría que preguntarle qué piensa, por ejemplo, de Rabelais o de Boccaccio. Además, el asunto de la iniciación de los autores de estas novelas quizá tenga menos importancia de lo que podría creerse a primera vista, pues de todas maneras eso no cambia en nada las apariencias bajo las cuales se presenta el tema. Puesto que se trata de una exteriorización de datos esotéricos, aunque en absoluto de una vulgarización, es fácil comprender que deba ser así. Iremos más lejos.
Incluso un profano puede, para tal exteriorización, haber servido de portavoz a una organización iniciática que lo haya escogido a tal efecto simplemente por sus cualidades de poeta o escritor o por cualquier otra razón contingente. Dante escribía con perfecto conocimiento de causa. Chrétien de Troyes, Robert de Borron y muchos otros fueron probablemente mucho menos conscientes de lo que expresaban, y quizá algunos de ellos no lo fueron en absoluto, pero poco importa en el fondo, pues si había tras ellos una organización iniciática, cualquiera que está fuera, el peligro de una deformación debida a la incomprensión de ellos quedaba por eso mismo descartado, ya que tal organización podía dirigirlos constantemente sin que ellos lo supieran, sea por medio de algunos de sus miembros que les proveían de los elementos a elaborar, sea por sugerencias o influjos de otro género, más sutiles y menos tangibles, pero no por eso menos reales ni eficaces. Es fácil comprender que esto nada tiene que ver con la llamada inspiración poética tal como la entienden los modernos, y que no es sino pura y simple imaginación. Tampoco con la literatura en el sentido profano del término, y agregaremos enseguida que tampoco se trata de misticismo. Pero este último punto toca directamente a otras cuestiones que debemos abordar ahora más en detalle. No nos parece dudoso que los orígenes de la leyenda del Grial deban remitirse a la transmisión de elementos tradicionales de orden iniciático, del druidismo al cristianismo. Habiendo sido esta transmisión operada con regularidad y cualquiera que hayan sido sus modalidades, esos elementos formaron desde entonces parte integrante del esoterismo cristiano. Estamos muy de acuerdo con White sobre este segundo punto, pero debemos decir que el primero parece habérsele escapado. La existencia del esoterismo cristiano en el medievo es cosa absolutamente segura. Abundan las pruebas de todo tipo y quienes lo niegan, sean estos partidarios o adversarios del cristianismo, no tienen nada que hacer. Hemos tenido bastante a menudo oportunidad de referirnos a esta cuestión como para que sea necesario insistir aquí. Pero entre aquellos mismos que admiten la existencia del esoterismo cristiano, hay muchos que se forman de él una idea más o menos inexacta, y tal nos parece el caso de White, a juzgar por sus conclusiones. En ellas hay también confusiones y malentendidos que conviene disipar. En primer lugar, nótese bien que decimos esoterismo cristiano y no cristianismo esotérico. No se trata de modo alguno, en efecto, de una forma especial de cristianismo, sino del lado interior de la tradición cristiana, y esto no es una cuestión de matiz. Es más, cuando procede a distinguir dos caras en una forma tradicional, una exotérica y otra esotérica, debe tenerse bien presente que no se ciñen ambas al mismo dominio, de manera que no puede existir entre ellas conflicto ni oposición de ninguna clase. En concreto, cuando el exoterismo reviste el carácter específicamente religioso, como aquí sucede, el esoterismo correspondiente, aunque basándose en aquel, no tiene en sí mismo nada que ver con el dominio religioso y se sitúa en un orden completamente diverso. De resultas, ese esoterismo no puede en caso alguno estar representado por iglesias o por sectas cualquiera, que por definición son siempre religiosas y por ende exotéricas. Este es también un punto que hemos tratado ya en otras circunstancias y que por lo tanto basta recordar someramente. Algunas sectas han podido surgir de una confusión entre ambos dominios y de una exteriorización errónea de datos esotéricos mal comprendidos y aplicados. En cambio, las organizaciones iniciáticas verdaderas, manteniéndose estrictamente en su terreno, permanecen forzosamente ajenas a tales desviaciones, y su regularidad misma las obliga a no reconocer sino lo que presenta carácter de ortodoxia, inclusive en el orden exotérico. Es pues seguro que quienes quieren achacar a las sectas lo que concierne al esoterismo o la iniciación, yerran el camino y no pueden sino extraviarse. No hay necesidad alguna de mayor examen para descartar toda hipótesis de esta especie, y si se encuentran en algunas sectas elementos que parecen ser de naturaleza esotérica, ha de concluirse no que tenga en ella su origen, sino muy al contrario, que han sido desviados de su verdadera significación. Siendo así, ciertas dificultades aparentes quedan inmediatamente resueltas, o por mejor decir,
se advierte que son inexistentes. Así, no tiene sentido preguntarse cuál puede ser la situación con respecto a la ortodoxia cristiana entendida en sentido ordinario de una línea de transmisión fuera de la sucesión apostólica como la presente en ciertas versiones de la leyenda del Grial. Si se trata de una jerarquía iniciática, la jerarquía religiosa no podría en modo alguno verse afectada por su existencia, de la cual por lo demás no tiene por qué tener conocimiento oficialmente, si cabe hablar así, ya que ella misma no ejerce jurisdicción legítima sino en el dominio exotérico. Análogamente, cuando se trata de una fórmula secreta en relación con ciertos ritos, hay, digámoslo francamente, una singular ingenuidad en quienes se preguntan si la pérdida o la omisión de esta fórmula implica que la celebración de la misa pueda ser considerada inválida. La misa, tal cual es un rito religioso, y aquello es un rito iniciático. Cada uno vale en su orden, y aun si ambos tienen en común un carácter eucarístico, en nada altera esta distinción esencial, así como el hecho de que un mismo símbolo pueda ser interpretado a la vez desde ambos puntos de vista, exotérico y esotérico. No impide a ambos ser enteramente distintos y pertenecientes a dominios totalmente diversos. Cualesquiera que puedan ser a veces las semejanzas exteriores, que por lo demás se explican en virtud de ciertas correspondencias, el alcance y el objetivo de los ritos iniciáticos son enteramente diferentes de los ritos religiosos. Con mayor razón, no cabe indagar si dicha fórmula secreta podría identificarse con una fórmula en uso en tal o cual iglesia dotada de un ritual más o menos especial. En primer lugar, cuando se trata de iglesias ortodoxas, las variantes de ritual son por completo secundarias y no pueden en modo alguno recaer sobre nada esencial. Además, esos diversos rituales jamás pueden ser sino religiosos y como tales son perfectamente equivalentes, sin que la consideración de uno u otro nos acerque más al punto de vista iniciático. ¿Cuántas investigaciones y discusiones inútiles se ahorrarían si estuviera, antes que nada, bien informado sobre los principios? Ahora bien, que los escritos concernientes a la leyenda del Grial hayan emanado directa o indirectamente de una organización iniciática, no quiere decir que constituyan un ritual de iniciación, como algunos con bastante extravagancia han supuesto. Y es curioso que nunca se haya emitido semejante hipótesis, por lo menos hasta donde sabemos, acerca de obras que describen más claramente un proceso iniciático, como la Divina Comedia o el Román del Arroz. Es evidente que no todos los escritos que presentan carácter esotérico son por eso rituales. White, que rechaza con justa razón este supuesto, destaca las inverosimilitudes que implica. Tal es, en especial, el hecho de que el pretendido iniciando hubiere de formular una pregunta en vez de tener que responder a las preguntas del iniciador, como sucede generalmente. Y podríamos agregar que las divergencias existentes entre las diferentes versiones son incompatibles con el carácter de un ritual, que tiene necesariamente una forma fija y bien definida. Ahora bien, ¿impide todo esto que la leyenda se vincule a lo que White denomina Instituted Mysteries y que nosotros llamamos más sencillamente las organizaciones iniciáticas? Lo que sucede es que el autor se forma de estas una idea demasiado estrecha e inexacta en más de un aspecto. Por una parte parece concebirles como algo exclusivamente ceremonial, lo que, señalémonos de paso, es un modo de ver muy típicamente anglosajón. Por otra parte, según un error muy difundido y sobre el cual hemos insistido ya muy a menudo, se las presenta más o menos como sociedades, mientras que si bien algunas de ellas han llegado a cobrar tal forma, eso no es sino efecto de una especie de degradación por entero moderna. El autor ha concedido sin duda, por experiencia directa, un buen número de esas asociaciones pseudo-iniciáticas que pululan en Occidente en nuestros días, y si bien parece haber quedado más bien decepcionado, no ha dejado tampoco en cierto modo de verse influido por lo que ha visto en ellas. Queremos decir que, por no haber percibido netamente la diferencia entre iniciación auténtica y pseudo-iniciación, atribuye erróneamente a las verdaderas organizaciones iniciáticas caracteres comparables a los de las falsificaciones, con las cuales ha entrado en contacto. Este error entraña todavía otras consecuencias que afectan directamente, como vamos a ver, a las conclusiones positivas de su estudio.
Es evidente, en efecto, que todo cuanto es de orden iniciático no podría de ninguna manera entrar en un marco tan estrecho como lo sería el de sociedades, constituidas al modo moderno. Pero precisamente allí donde White no encuentra ya nada que se asemeje de cerca o de lejos a sus sociedades, se pierde y llega a admitir la suposición fantástica de una iniciación capaz de existir fuera de toda organización y de toda transmisión regular. Nada mejor podemos hacer aquí que remitir a nuestros estudios anteriores sobre este asunto, pues fuera de dichas sociedades no ve al parecer otra posibilidad que la de una cosa vaga e indefinida, a la cual denomina iglesia secreta o iglesia interior, según expresiones tomadas de místicos, en las cuales la misma palabra iglesia indica que nos encontramos en realidad reconducidos pura y simplemente al punto de vista religioso, merced a alguna de estas variedades más o menos aberrantes en las cuales el misticismo tiende espontáneamente a convertirse en cuanto escapa al control de una estricta ortodoxia. En efecto, White es uno más de aquellos, por desgracia tan abundantes en nuestros días, que por razones diversas confunden misticismo e iniciación, y llega a hablar indistintamente de una u otra, siendo como son incompatibles entre sí, como si fuesen más o menos sinónimas. Lo que él cree ser iniciación se resuelve en definitiva en una simple experiencia mística, y nos preguntamos incluso si en el fondo no concibe esa experiencia como algo psicológico, lo que nos reduciría a un nivel aún inferior al del misticismo entendido en un sentido propio, pues los verdaderos estados místicos escapan por completo al dominio de la psicología, pese a todas las teorías modernas del género, de aquella cuyo más conocido representante es William James. En cuanto a los estados interiores, cuya realización pertenecen al orden iniciático, no son ni estados psicológicos ni aún estados místicos. Son algo mucho más profundo y a la vez no son cosas de las que no pueda decirse ni de dónde vienen ni qué son exactamente, sino que al contrario implican un conocimiento exacto y una técnica precisa. La sentimentalidad y la imaginación no tienen en ella parte alguna. Trasponer las verdades del orden religioso al orden iniciático no es disolverlas en las nubes de un ideal cualquiera, es al contrario penetrar su sentido más profundo y más positivo, disipando todas las nubes que detienen y limitan la visión intelectual de la humanidad ordinaria. A decir verdad, en una concepción como la de White no se trata de esa transposición, sino todo lo más, si se quiere, de una suerte de prolongación o de extensión en el sentido horizontal, pues todo cuanto es misticismo se incluye en el dominio religioso y no va más allá. Y para ir efectivamente más allá, hace falta otra cosa que la afiliación a una iglesia, calificada de interior parece ser, por tener una existencia simplemente ideal, lo que para ser más claros equivale a decir que no es de hecho sino una organización de ensueño. No podría ser ese verdaderamente el secreto del Santo Grial, así como tampoco ningún otro auténtico secreto iniciático. Si se quiere saber dónde se encuentra ese secreto, es menester referirse a la constitución muy positiva de los centros espirituales, tal como lo hemos indicado de modo bastante explícito en nuestro estudio sobre el Rey del Mundo. A este respecto nos limitaremos a destacar que White toca a veces cosas cuyo alcance parece escapársele. Así habla en varias ocasiones de cosas sustituidas, que pueden ser palabras u objetos simbólicos, pero esto puede referirse sea a los diversos centros secundarios en tanto que imágenes o reflejos del centro supremo, sea a las fases sucesivas del oscurecimiento que se produce gradualmente, en conformidad con las leyes cíclicas en la manifestación de esos mismos centros con relación al mundo exterior. Por otra parte, si uno de estos llega a desaparecer, puede decirse que en cierto modo ha sido reabsorbido en el centro supremo, del cual no era sino una emanación. También aquí, por lo demás, cabe observar grados. Puede ocurrir que un centro tal se haga solamente más oculto y más cerrado, y esto puede ser representado por el mismo simbolismo que el de su desaparición completa, ya que todo alejamiento del exterior es simultáneamente y en equivalente medida un retorno hacia el principio. Queremos aludir aquí al simbolismo de la desaparición definitiva del Grial, que éste haya sido llevado al cielo, conforme a algunas versiones,
o transportado al reino del preste Juan, según otras, significa exactamente lo mismo, lo cual White parece no sospechar. Que a partir de una carta claramente apócrifa, atribuida al preste Juan, White deduzca la inexistencia del mismo, constituye una argumentación por lo menos peculiar. La cuestión de las relaciones de la leyenda del Grial con la Orden del Temple es abordada por el autor de forma superficial. Da la sensación de que tiene inconscientemente cierta prisa por descartar puntos demasiado significativos e inconciliables con su misticismo. Las versiones alemanas de la leyenda merecen, a nuestro juicio, más consideración de la que les concede. Se trata siempre de esa misma retirada de lo exterior hacia lo interior, en razón del estado del mundo en determinada época, o para hablar con más exactitud, de esa porción del mundo que se encuentra en relación con la forma tradicional considerada. Tal retirada no se aplica aquí más que al lado esotérico de la tradición, ya que en el caso del cristianismo, el lado exotérico ha permanecido sin cambio aparente. Pero precisamente por el lado esotérico se establecen y mantienen los vínculos efectivos y conscientes con el Centro Supremo. Que algo de él subsista todavía, aun en cierto modo invisiblemente, es forzosamente necesario, en tanto que la forma tradicional pertinente permanezca viva. De no ser así, equivaldría a decir que el espíritu se ha retirado enteramente de ella y que no queda sin un cuerpo muerto. Se dice que el Grial no fue ya visto como antes, pero no se dice que nadie lo haya visto más. Seguramente, en principio por lo menos, se halla siempre presente para aquellos que están cualificados, aunque de hecho estos son cada vez más raros, hasta el punto de no constituir ya sino una ínfima excepción. Y desde la época en que se dice que los Rosacruces se retiraron al Asia, se entienda esto literal o simbólicamente, ¿qué posibilidades de alcanzar la iniciación efectiva pueden encontrarse aún abiertas en el mundo occidental?